Hay una leyenda que data de hace más de 3000 años sobre un rey que murió joven y la suerte que corrieron quienes profanaron su tumba. Es una historia que posee todo el misterio de una novela dramática y el número de víctimas de una película de terror. Tutankamón no dejó herederos, fue olvidado por su pueblo y desapareció durante miles de años, pero se ha convertido en el faraón más famoso de todos. Es conocido en todo el mundo por los tesoros encontrados en su tumba y por las misteriosas muertes de quienes participaron en su descubrimiento. Ahora, más de 80 años después, la ciencia lo va a examinar más detalladamente al buscar nuevas pistas que descubran los secretos que hay tras una de las leyendas más duraderas de nuestros tiempos: la maldición de Tutankamón. La maldición de Tutankamón. El Cairo, Egipto, es una ciudad tan antigua que a veces la llaman la madre del mundo. Han pasado 1000 años de la fundación de esta ciudad y el tiempo ha traído algunos cambios. Pero aquí aún sobrevive el antiguo Egipto. Resuena en el barullo del abarrotado bazar y late en el ritmo de una eterna danza. No lejos del centro, los rascacielos ceden el paso a las pirámides y la historia parece muy real. Pero quizás el pasado y el presente se unan de un modo más íntimo en la dorada máscara de la momia más famosa de Egipto, Tutankamón, un antiguo faraón en el centro de un misterio muy moderno. Antes del descubrimiento de la tumba, Tutankamón era prácticamente desconocido. Las preguntas que la gente hacía eran principalmente sobre el significado de su posición histórica al final de la 18ª dinastía. Tutankamón es una especie de extraño misterio por derecho propio. Era joven cuando llegó al trono y falleció siendo muy joven por causas desconocidas, y vivió en una época muy curiosa y turbulenta del antiguo Egipto, por lo que hay una tremenda cantidad de romanticismo y de mito que ha ido creciendo alrededor de su figura. Cuando Tutankamón murió, su cuerpo fue transportado al otro lado del Nilo y su tumba fue escondida para mantenerla en secreto. Pasó el tiempo, el escondite fue olvidado y la tumba de Tutankamón se perdió, y seguiría perdida durante más de 3000 años. El redescubrimiento de la tumba en 1922 fue acogido como un triunfo, y cuando sacaron a la luz los tesoros enterrados con él, Tutankamón se convirtió en una sensación global. Los arqueólogos querían saber con exactitud quién era aquel faraón, cuánto tiempo había gobernado y cómo había muerto. Pronto surgió otra pregunta, y esta era decididamente más siniestra. ¿Por qué parecía que las personas asociadas con el descubrimiento sufrían una muerte inusual y temprana? ¿Enfermedades repentinas, un suicidio, un asesinato? ¿Era simple coincidencia o había algo más? Para algunos la respuesta estaba clara. La momia de Tutankamón estaba protegida por una mortífera maldición liberada al abrir su tumba. La historia de la maldición de Tutankamón estaba atestada de muertes tempranas y extraños sucesos que han entusiasmado a la opinión pública desde hace más de 80 años. Pero ahora, un investigador está indagando en la historia como un detective examinando viejas pistas. Está poniendo a la leyenda bajo la rigurosa luz de la ciencia. La pregunta es esta: ¿podrá sobrevivir el escrutinio a la maldición de Tutankamón? Melbourne, Australia, está muy lejos de El Cairo, pero la maldición de Tutankamón es conocida en todo el globo. El Dr. Mark Nelson es un epidemiólogo de la Universidad de Monash que estudia las causas y el control de las enfermedades. Es un experto en la prevención de enfermedades coronarias, pero un comentario fortuito lo llevó en una dirección totalmente nueva.
Algo que dijo mi hijo Félix cuando estábamos de vacaciones en el noroeste de Tasmania provocó el tema de que tal vez fuera interesante analizar un mito urbano como la maldición de Tutankamón, aplicándole los métodos de investigación que he aprendido haciendo mi doctorado. Nelson había visitado la tumba de Tutankamón. La oportunidad de medir su preparación contra la leyenda resultó irresistible. Nadie la había analizado de un modo científico, simplemente la rechazaban inmediatamente. Y por eso decidí utilizar estos métodos de estudio epidemiológico para mis investigaciones sobre la maldición. Lo interesante es que si empleas un enfoque científico en un mito, ¿disiparás el mito? El primer paso es aprender todo lo posible sobre la maldición y sus supuestas víctimas. Investigar la historia puede resultar difícil, el tiempo borra muchas pruebas. Pero con la ayuda de la tecnología moderna, a veces el pasado está solo a un clic de distancia. A 690 kilómetros del Cairo se encuentra el Valle de los Reyes, el antiguo lugar de sepultura de muchos de los faraones de Egipto. Ya en 1922 el arqueólogo Howard Carter había pasado 6 años de frustraciones buscando en estas calcáreas colinas. No era el primero. Los europeos empezaron a explorar este valle a principios del siglo XVIII. Venían en busca de los tesoros enterrados con los faraones solo para descubrir que en la mayoría de las tumbas los ladrones se habían adelantado a ellos llevándose el botín. El Valle de los Reyes parecía agotado. 3000 años de ladrones y arqueólogos lo habían desvalijado todo. Pero Carter creía que todavía quedaba una tumba por descubrir. La de un faraón poco conocido, Tutankamón. No podía estar seguro de que la tumba se encontrara allí, por supuesto, pero la de Tutankamón era la única tumba real del nuevo reino que debería estar en el valle, pero que jamás había sido encontrada. También iba siguiendo una serie de pistas que indicaban que en este pequeño rectángulo del Valle de los Reyes no se había excavado nunca, y confiaba en el hecho de que aquella fuera la última sección inexplorada del valle. Carter tuvo ayuda para realizar la búsqueda, la del acaudalado benefactor inglés Lord Carnarvon. Pero al ir pasando las campañas sin hallar ni rastro de la tumba, Carnarvon acabó por desanimarse. En 1922 decidió anular la excavación. Y Carter lo persuadió para intentarlo una campaña más. Y fue durante esa última campaña cuando Carter realizó el que probablemente sea el mayor descubrimiento de toda la arqueología. El 4 de noviembre de 1922, Carter y su escalón. Excavaron 16 escalones en total hasta llegar a una puerta tapiada con yeso. Tras la puerta, un túnel lleno de rocas. Para consternación del equipo, parecía que se había abierto un pasaje entre las rocas que luego había sido rellenado. ¿Habían robado los profanadores de tumbas lo que había en el interior? Los hombres trabajaron rápidamente retirando rocas del túnel hasta que llegaron a una segunda puerta. Nervioso, Carter hizo un pequeño agujero en la esquina superior izquierda. Encendió una vela para comprobar si había gases peligrosos y luego ensanchó el agujero y observó el interior. Detrás de él esperaban Carnarvon, su hija Lady Evelyn Herbert y un ayudante, Arthur Calenda. Cuando Carnarvon preguntó si veía algo, Carter solo le pudo responder, sí, cosas maravillosas. El hallazgo fue formidable. Era el hallazgo arqueológico más importante del siglo, o quizás de cualquier siglo. El descubrimiento de la tumba causó un enorme entusiasmo, principalmente porque era el único sepulcro real, prácticamente intacto, que se había encontrado en el valle. Y cuando los objetos comenzaron a salir de la tumba, pronto quedó claro que era una sepultura enormemente rica y fastuosa. El corredor de entrada a la tumba llegaba solo hasta 4 pequeñas cámaras, pero estaban llenas de tesoros. Estatuas de oro, grandiosos sofás con animales a cada lado, incluso carros de guerra desarmados y cubiertos de oro. Tardarían años en catalogar y conservarlo todo.
El 17 de febrero de 1923 el equipo entró formalmente en la cámara mortuoria para revelar un magnífico sepulcro. Un féretro de oro macizo en el que posteriormente encontrarían el dinero de Tutankamón. El público se enloqueció con la tumba. No solo tenía a un joven faraón, el rey niño, sino que el brillo del oro estaba por todas partes. Más oro del que nadie había visto jamás. Los múltiples ataúdes, las vélelas de los objetos y además aquella especie de misterio sobre lo que le había sucedido al rey. Carter y Carnarvon se convirtieron en celebridades inmediatamente, pero su alegría iba a ser poco duradera, porque 7 semanas después de haber abierto oficialmente la cámara mortuoria de Tutankamón, Lord Carnarvon estaba muerto. Aún iba a haber más muertes. En 1922 parecía que al Valle de los Reyes ya no le quedaba secreto alguno. Solo había tumbas vacías y áridas colinas. Pero a finales de aquel año empezó a extenderse la noticia de un asombroso descubrimiento. Howard Carter y su equipo habían descubierto la tumba de Tutankamón. En su interior encontraron artefactos fabulosos, muchos cubiertos de oro. Pero según la leyenda, también despertaron a una maldición de 3000 años. Hoy, más de 80 años después, se ha planteado una pregunta. ¿Es posible estudiar la maldición de Tutankamón desde una perspectiva científica? Hay varias maneras distintas de enfocar los estudios epidemiológicos. Por lo general, lo que se pretende con dichos estudios es ver si existe una asociación entre la exposición a algo y el desarrollo de la enfermedad. Si Nelson logra descubrir quiénes pudieron haber estado más expuestos a una maldición, luego podrá saber cuánto tiempo vivieron y por qué murieron. Si la maldición existe, debería poder ver los efectos sobre sus vidas. Es una simple premisa, pero no siempre es fácil cuando se explora la historia. Y claro, en estas circunstancias estamos examinando sucesos que ocurrieron hace 80 años. Lo que había que hacer era ir a una biblioteca. Los viejos diarios cuentan la historia. El patrocinador de la expedición, Lord Carnarvon, fue la primera víctima de la maldición. Sucedió solo 7 semanas después de la apertura formal de la cámara mortuoria de Tutankamón. El descubrimiento todavía generaba titulares y el equipo era aclamado por el mundo de la arqueología. Lord Carnarvon abandonó el Valle de los Reyes para tomarse unos días de descanso. No regresaría nunca. La enfermedad llegó rápidamente. Una infección se le extendió por todo el cuerpo. Cuando empeoró su estado, fue trasladado rápidamente a El Cairo. Llamaron a los médicos. Su hija Evelyn veló sobre él, pero el 5 de abril de 1923, Carnarvon falleció de neumonía y nació la leyenda de la maldición de Tutankamón. En aquel momento fue una noticia importante, desde luego, porque se dijo que se debía a una maldición y que había profanado la tumba y había recibido su castigo. Los medios de comunicación se habían volcado en la tumba debido al oro y al misterio del joven faraón, el rey niño. Y tan pronto murió Carnarvon, los medios de comunicación cambiaron de marcha y lo vieron como el resultado directo de una maldición sobre la tumba, como el castigo de los faraones sobre Lord Carnarvon. Le da un aire romántico a la historia el hecho de que supuestamente la noche que falleció Lord Carnarvon se apagaran todas las luces del Cairo y que su perro empezara a gemir y se cayera muerto. Y hubo un montón de cosas misteriosas que ocurrieron en relación a su muerte. Aquello fue el principio de esta horrible maldición contra cualquiera que hubiera trabajado en la tumba. Al poco tiempo llegaron informes sobre varias muertes más que solo parecían tener una cosa en común. 6 meses después de haber fallecido Carnarvon, su hermanastro Aubrey murió debido a una infección tras una operación quirúrgica de poca importancia. Arthur Mace, un ayudante próximo a Carter, tuvo que dejar de trabajar debido a su mala salud. Murió de pleuresía antes de que la tumba hubiese sido despejada. En 1926, un egiptólogo francés, Georges Bendy, se cayó durante una visita a la tumba y falleció poco después. Un
príncipe egipcio murió a tiros después de haber visto el descubrimiento. El egiptólogo James Henry Breasted falleció de una infección bacterial. El magnate de los ferrocarriles americanos George J. Gould pilló un resfriado en la tumba y murió de neumonía. El secretario personal de Howard Carter, Richard Bethel, falleció de un infarto. Poco después, el padre de Bethel escribió una nota diciendo que no podía soportar más horrores. Luego se suicidó tirándose desde una ventana. Los diarios realzaban la relación con la tumba de Tutankamón, por muy indirecta que ésta fuese. En 1924, según algunos diarios, más de 20 personas habían sido víctimas de la maldición y la leyenda quedó firmemente arraigada en la tradición popular. El número de víctimas basta para darle pesadillas a un detective de homicidios y el lugar de los hechos data de hace más de 80 años. Pero en todo lugar de un delito hay pistas, por lo que el siguiente paso de Nelson es centrarse en la tumba. Comienza por los artefactos encontrados en su interior. ¿Pueden contener pruebas de una maldición? A pesar de la gran variedad de artefactos de la tumba, el hallazgo decepcionó a algunos historiadores. Citaron la falta de documentos escritos. En esa tumba no había papiros, y muy pocas cosas eran documentos históricos concretos. Había mucho material del que se pueden sacar conclusiones, pero fue como si la cosa más hermosa del mundo te decepcionase en algunos aspectos. También estaban desconcertados por la forma y el tamaño de la tumba. Solo un corredor y 4 salas, en total menos de 110 metros cuadrados. Por contraste, la tumba de Ramsés II es 8 veces mayor. Cuando se compara la tumba de Tutankamón con la de otros faraones, más o menos contemporáneos, su tumba es minúscula y parece muy claro que se trata de una tumba que no era real y que fue utilizada como sepulcro real. Esperando encontrar respuestas, Carter y su equipo fotografiaron, recogieron y catalogaron cuidadosamente los tesoros de la tumba. En el exterior había multitudes observando, pero hay una leyenda que dice que uno de los hallazgos fue escondido. Una tablilla que contenía una maldición que prometía la muerte a aquellos que profanaran la tumba. Si tal tablilla hubiera existido, habría sido una prueba física de que se había echado una maldición a la tumba y le habría dado más credibilidad. En el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, la egiptóloga Emily Titter lo sabe todo sobre las tablillas con maldiciones. Incluso hay una donde ella trabaja. Esto es parte de la pared de una tumba construida alrededor del 2400 a.C., 1000 años antes de Tutankamón, y aquí sí hay una maldición. No hay duda de que es este texto. Sale de la boca del propietario de la tumba, se llama Biu, y dice que cualquiera que entre en esta tumba y la profane será agarrado por el cuello por un ave, y luego le retorcerá el cuello, lo matará. Encontradas en pocas tumbas relativamente, en las maldiciones egipcias hay todo tipo de amenazas, desde daños corporales hasta castigos de los dioses. El motivo por el que ponían estas maldiciones en las tumbas era porque en el antiguo Egipto existía una lamentable tendencia a que la gente entrara en las tumbas para llevarse los objetos, ya que había cosas que se podían vender o que podían querer. Así que cuando la gente hacía una tumba, intentaba protegerla, pero teniendo en cuenta que prácticamente todas las tumbas de Egipto fueron profanadas, no fueron muy eficaces. Los arqueólogos creen que en la tumba de Tutankamón robaron 2 veces, probablemente poco después de haber sido enterrado. Se basan en los distintos tipos de roca que llenan el pasillo. Los ladrones buscaban objetos pequeños, portátiles, que fueran muy valiosos, así que buscaban oro, perfume y creemos que también textiles, ya que se podían vender fácilmente en los mercados. En la tumba, Howard Carter encontró varios anillos de oro envueltos en un trapo. Dijo que se les habían caído a los ladrones. Lo más probable es que los ladrones fueron interrumpidos por guardas que después llenaron el pasillo que iba a la tumba. ¿Pero pudo haber jugado algún papel una tablilla con una maldición? Howard Carter siempre negó los rumores sobre una maldición escrita. La impresión que tengo de Carter es la de un hombre sincero y meticuloso. Si hubiera encontrado una cosa con algo escrito en ella, habría sido un hallazgo importante, tanto si fuera una maldición como cualquier otro tema. En las tumbas en las que hay maldiciones inscritas, por lo general los textos son claramente visibles. En la tumba de Tutankamón había muy pocos ornamentos. La cámara mortuoria está pintada, ni siquiera tiene grabados. En realidad, en esa cámara no hay lugar alguno razonable para la inscripción de una maldición.
La falta de pruebas de que en la tumba de Tutankamón existiera una maldición le ha quitado cierta fuerza a la leyenda. Pero la ausencia de una tablilla no es una prueba científica, por lo que Nelson continúa con su investigación y descubre que Tutankamón falleció en circunstancias sospechosas. ¿Cómo murió Tutankamón? ¿Y pudo ser él la primera víctima de la maldición? Dicen que la muerte llegó rápidamente a quienes profanaron la tumba de Tutankamón. Pero si la maldición existe, parece haberse comportado de un modo muy parecido al de una enfermedad transmisible. La gente entraba en la tumba y quedaba expuesta a la maldición. La pillaba igual que se pilla un resfriado y luego se moría. Así que Mark Nelson debería poder estudiar la maldición igual que cualquier otra enfermedad transmisible. Los artículos de los periódicos sensacionalistas hablaban de más de 20 víctimas, pero el trabajo de un epidemiólogo consiste en separar los hechos de la ficción. Nelson necesita saber quiénes pudieron estar más expuestos a la maldición y luego comprobar si tuvo algún efecto en su vida. Sabe que en los artefactos no hay prueba alguna, pero podrá saber cuándo fue más probable que la maldición le afectara a la gente examinando el lugar de los hechos. Tenía que haber una relación con el momento en el que estuvieron expuestos. De lo contrario, si visitar la tumba disparaba la maldición de la momia, afectaría a todos los que la visitaron desde los años 20 hasta la actualidad, evidentemente. Lo más probable, si había un espíritu malévolo o un agente infeccioso o un agente tóxico, es que estuviera relacionado con el hecho de abrir la tumba, o de abrir el ataúd del sarcófago, o de examinar la momia, ya que entonces estarían expuestos a la maldición. Nelson cree que hubo 4 momentos en los que era más probable que se activase la maldición. Cuando el equipo de excavación entró en la cámara mortuoria, abrió el sarcófago, levantó la tapa del ataúd y examinó la momia de Tutankamón. Hay que definir la exposición para poder dividir a las personas entre las que estuvieron expuestas a algo y las que no estuvieron expuestas a algo. El siguiente paso de la investigación es averiguar quiénes estaban presentes cuando se dieron los 4 momentos de la posible exposición. Dicho de otro modo, ¿quiénes estaban presentes cuando brotó? Lo que decidí fue acudir a los documentos originales, a los diarios de trabajo que llevaban Howard Carter y el ayudante de Arthur Mace. Y leyendo los diarios y el libro que escribió poco después del descubrimiento llamado La tumba de Tutankamón, se puede identificar a las personas que estaban presentes en el momento en que rompió los sellos, abrió la puerta, abrió el ataúd y examinó la momia. Nelson empieza a tomar nombres de los documentos. Al hacerlo, descubre que hay otra muerte desconcertante a tener en cuenta, la de Tutankamón. Tuvo un matrimonio muy breve, una vida corta, y falleció joven y de un modo trágico. Si murió por causas naturales o si sufrió una muerte violenta, es otro tipo de especulación. ¿Pudo jugar algún papel en la maldición el tipo de muerte de Tutankamón o pudo ser él incluso la primera víctima? Cuando se investiga una maldición hay que seguir todas las pistas. Tutankamón era un muchacho muy joven cuando subió al trono, tal vez de unos 9 años, pero al poco tiempo algunos dicen que a los 18 Tutankamón estaba muerto. La combinación de una muerte temprana, un sepelio apresurado y una pequeña tumba han suscitado preguntas. Ha habido cierta controversia que sugiere que Tutankamón fue asesinado. ¿Es posible demostrar un asesinato de hace 3000 años? Mike King, un criminólogo, cree que sí. Estadísticamente va a haber un blanco de esa agresión y van a conocer al agresor. King cree que puede desentrañar el misterio de la muerte de Tutankamón empleando técnicas de criminología. Su compañero Greg Cooper y él han escrito un nuevo libro argumentando que Tutankamón fue asesinado. La gente se pregunta cómo es posible que retrocedas en el tiempo y examines un caso de hace 3000 años. El balance final es que una vez que está todo dicho y hecho, se sigue reduciendo a las teorías basadas en las pruebas que pudimos descubrir.
Primero descartaron la muerte por accidente, enfermedad o suicidio. Era posible que se hubiera debido a cualquiera de esas cosas, pero lo que averiguamos al examinar los documentos históricos fue que no había nada que pudiera indicar que Tutankamón padeciera una enfermedad que le pudiera haber causado la muerte. Así que fue fácil descartar la muerte por causas naturales. La segunda cosa que era necesario observar era la muerte accidental. Y una vez más, creemos que habría habido alguna indicación que demostrase por qué Tutankamón había muerto inesperadamente. En los documentos no hay nada que indique por qué Tutankamón murió del modo en que murió. Y así nos fuimos alejando de la idea de una muerte accidental. En cuanto a lo del suicidio, tampoco hubo nada que nos llevase a pasar de la pura teoría. La única opción que quedaba, asesinato. En el extremo opuesto, Como si se tratara de un caso actual, King le hace a Tutankamón un análisis del nivel de riesgo. El funcionamiento es el siguiente. Las víctimas de alto riesgo, delincuentes digamos o policías, estadísticamente tienen más probabilidades de ser víctimas aleatorias de la oportunidad. Las víctimas de riesgo bajo, como las amas de casa y los niños, tienen más probabilidades de conocer a sus agresores y de ser un objetivo concreto para ellos. Como un faraón bien protegido encajaría en este último grupo, si fue asesinado, King cree que conocía a su asesino. de algún modo murió en sus aposentos privados. Y empezamos a fijarnos en quién podía tener acceso a él a esas horas del día. Y tenía que reducirse a su círculo de compañeros íntimos. En opinión de King, hay una persona que destaca en particular, el consejero de Tutankamón llamado Ay. Ay se convirtió en rey tras la muerte de Tutankamón y pudo ser él quien lo metió en aquella pequeña tumba. En nuestra opinión, el trato que recibió Tutankamón fue increíble. La falta de cuidado en la preparación de su tumba tuvo una gran importancia para nosotros. Incluso la falta de cuidado en los murales de las paredes y el suelo de la tumba parecían no ser apropiadas para un faraón. Y eso nos indicó que hubo ira y frustración, como diciendo, acabemos con este tipo y quitémonoslo de encima. Y basándonos en el método, en el motivo y la oportunidad, nuestra opinión, tras haber examinado a todos los individuos del círculo íntimo de Tutankamón, es que tuvo que ser el primer ministro Ay, el que luego ascendió a faraón, el responsable de su muerte. ¿Pero concuerdan con eso las pruebas físicas? El Dr. James Harris es un profesor de ortodoncia jubilado de la Universidad de Michigan. También es una de las pocas personas vivas que han tocado la momia de Tutankamón. En 1976, Harris entró en la tumba de Tutankamón como parte de un proyecto para radiografiar faraones egipcios. Años más tarde, el recuerdo sigue fresco. Lo primero que uno piensa es que el cuerpo parece muy pequeño, tal vez debido a que ha sido fragmentado. La momia se fragmentó cuando se retiraron los tesoros, por lo que la momia no está en buenas condiciones. El objetivo consistía en radiografiar el cráneo de Tutankamón. Resultó sorprendentemente fácil. La cabeza está separada del resto del cuerpo, así que la cogimos y la pusimos en nuestro cefalómetro e hicimos unas placas frontales y laterales de la cabeza de Tutankamón. Tutankamón todavía tiene restos de vendas alrededor del cráneo, pero creo que lo que uno piensa es en que era un individuo de rasgos muy finos y muy joven, evidentemente. Las radiografías de Harris nos proporcionan un nuevo aspecto del antiguo rey. Como ortodoncista, Harris le presta una atención particular a los dientes. Tutankamón tenía una dentadura perfecta, la normal, como diríamos en los Estados Unidos. Pero cree que estos antiguos dientes también guardan una sorpresa. Dice que no pertenecen a un hombre de 18 años. Nuestras radiografías dicen que cuando murió era un poco mayor de lo que la mayoría creía. Posiblemente tuviera 21 o 22 años de edad. Tutankamón fue un rey niño al principio, pero no era un rey niño cuando falleció. Quiero decir que era un adulto joven. Es importante señalar la edad que tenía Tutankamón cuando se murió, pero ¿pueden decirnos las radiografías cómo murió? Un fragmento de hueso en el interior del cráneo levanta sospechas.
Se ha hablado mucho en particular sobre un fragmento suelto que podemos ver aquí, y se ha argumentado que eso pudo haber sido la causa de su muerte. El fragmento estaba roto. Por ejemplo, si le hubieran dado un golpe con un objeto en el cráneo, en particular en la base del cráneo. Pero la información que tenemos de las personas que han examinado las radiografías es que eso no fue la causa de su muerte. Es más probable que el fragmento pueda haber sido parte del proceso de momificación cuando se le retiró el cerebro. El resto del cráneo de Tutankamón parece intacto. En la radiografía se pueden ver muy bien las placas de las bóvedas craneales y nada nos indica una fisura normal ni hay señales de fracturas. Este material lo ha examinado gente muy cualificada y no pueden llegar a la conclusión de que el material de estas radiografías indique en absoluto cuál fue la causa de la muerte de Tutankamón. Es posible que nunca sepamos por qué ni cómo murió Tutankamón. No parece haber acuerdo alguno sobre la causa de su muerte. El cadáver ha sido examinado por médicos, por radiólogos y también por entusiastas, y acabamos por tener una amplia variedad de distintos tipos de explicaciones sobre por qué falleció. Creo que en este momento no hay ninguna prueba concluyente de que fuera asesinado, por ejemplo. Pudo haber sido o no pudo haber sido asesinado. Por lo que sabemos, pudo haber pillado una gripe y haberse muerto. Simplemente no lo sabemos y creo que hasta que haya pruebas más concluyentes, prefiero decir causa de muerte desconocida. Hemos descartado otra pista. No hay ninguna prueba concreta que relacione la muerte de Tutankamón con la maldición. Sin embargo, murió. La momia de Tutankamón yació sola durante más de 3000 años. Pero cientos de personas visitaron su tumba poco después de que la abrieran. Las preguntas siguen siendo estas. ¿Quiénes fueron los que más expuestos estuvieron a una maldición? ¿Y es posible que los matase algo que hubiera en la tumba aparte de una maldición? ¿Asesinato? ¿Suicidio? ¿Neumonía? Y otras enfermedades mortales. Para aquellos que creen en la maldición de Tutankamón, 20 y tantas muertes son una buena prueba. Pero Mark Nelson ha identificado los 4 momentos más probables para que las personas que trabajaban en la tumba de Tutankamón estuvieran expuestas a la maldición. Cuando entraron en la cámara mortuoria, cuando abrieron el sarcófago, cuando destaparon el ataúd y cuando examinaron la momia de Tutankamón. Al examinar los escritos de Howard Carter, Nelson ha encontrado a 25 personas presentes en uno de esos momentos o en varios. La lista incluye a Lord Carnarvon y a su hija, a Howard Carter, a Arthur Mace, a Arthur Calendar y a otros 20 científicos y dignatarios. Todos estuvieron expuestos potencialmente a la maldición. ¿Les acortó la vida? Nelson necesita saber con exactitud cuándo falleció cada uno de ellos. Ya sabe que Lord Carnarvon murió el 5 de abril de 1923, solo 7 semanas después de abrir la cámara mortuoria. ¿Pero es posible que a Carnarvon lo matara algo que había en la tumba aparte de una maldición? Durante estos últimos años ha habido un esfuerzo por ver toda esta idea desde un punto de vista un poco más científico, huyendo de la idea de una maldición religiosa y buscando otro motivo por el cual algunas personas que trabajaron con momias fallecieron prematuramente. Y básicamente se ha centrado todo en distintos tipos de esporas o mohos o microbios que pueden estar presentes en las momias. El Museo Field de Chicago alberga a varios cientos de momias. Como conservador de la colección egipcia, el trabajo de Jim Phillips consiste en cuidarlas. No conozco a una sola persona que haya enfermado por trabajar con momias. Phillips cree que el propio proceso de momificación impide que haya peligro en su manipulación. Los egipcios creían que necesitaban el cuerpo en la otra vida. Querían mantener el cuerpo entero para poder vivir la vida eterna. E idearon un sistema mediante el cual secaban el cuerpo para alejar de él a las bacterias que normalmente destruirían la carne. Sin bacterias que devorar la carne, una momia se puede conservar eternamente y es posible que los hongos y mohos dañinos tengan problemas para crecer en ella.
Y en cuanto a la idea de que la gente que excava en las tumbas, descubre momias y las trae a los museos, etcétera, va a enfermar y a morir, no me parece un elemento importante en Egipto. No seguiríamos haciéndolo si ese fuera el caso. Otra teoría dice que a Carnarvon lo mató el antras u otras esporas mortíferas que dejaron para proteger la tumba. Yo diría que la posibilidad de una guerra biológica es nula. Si fuera verdad, encontraríamos muertas a otras personas que entraron poco después para robar lo que había en la tumba, porque los egipcios lo hicieron desde el principio de la momificación. Y no conozco ningún caso en el que se hayan encontrado individuos muertos en las tumbas por haber intentado robar hace 1000 años, o 500, o hace 100 años. Al final puede quedar todo en el propio Lord Carnarvon. La gente suele descartar el hecho de que inicialmente Carnarvon estaba en Egipto debido a su delicada salud. Carnarvon había tenido un accidente de automóvil hacía unos años en Inglaterra y su médico lo había enviado a Egipto concretamente por motivos de salud. Y en aquella época era muy común que enviaran a ingleses e inglesas lejos del húmedo entorno de Inglaterra para ir al agradable, cálido y sano clima de Luxor. Así que en primer lugar se encontraba allí como convaleciente. En el Egipto de los años 20, antes de la penicilina, incluso un ritual cotidiano podía resultar fatal. En el caso de Carnarvon solo hizo falta un pequeño corte. Cortó una picadura de mosquito al afeitarse y luego se le infectó el corte. Lo que ocurre al morder la superficie de la piel, especialmente en los trópicos o en climas cálidos como el de Egipto, es que las bacterias que normalmente viven en la piel pueden aprovechar esa oportunidad para adentrarse en la piel e infectar el tejido extendiéndose por la piel. Y lo que probablemente sucedió en ese caso fue que llegaron a un vaso sanguíneo y se extendieron por todo el cuerpo. De envenenamiento de la sangre, el término médico correcto es septicemia y se puede convertir en una infección terrible para una persona. Se pone muy enferma y es frecuente que las personas en esas circunstancias contraigan una neumonía, que es una infección de los pulmones. Y la neumonía se describe a menudo como la amiga del anciano. Es una infección común de la que mueren los ancianos porque su sistema inmune, su cuerpo, está agotado. Y si tienes otra enfermedad que te someta el cuerpo a una gran tensión, entonces suele ser la neumonía, el acto final de la vida. En el certificado de defunción de Carnarvon consta que murió de neumonía. Hay una palabra maravillosa, resulta que es judía, pero la palabra es bashert y significa destino. A veces el destino no entra en estas cosas. La hora de irse es la hora de irse. Los agentes biológicos del interior de la tumba han sido descartados, pero ¿les aceleró la muerte a Carnarvon y a otros una antigua maldición? Nelson tiene los datos que ha estado buscando. Sabe la suerte que corrieron las 25 personas con más posibilidades de haber estado expuestas a la maldición. Al examinar sus hallazgos descubre lo que él cree que es la verdad que hay tras la leyenda. En una tierra en la que cada amanecer es una lección de historia, es fácil creer que los antiguos poderes aún prevalecen. Pero si hablamos con los historiadores, existe un acuerdo general sobre la maldición de Tutankamón. Creo que la maldición de Tutankamón tiene el mismo atractivo que Elvis para la imaginación popular. En todas partes hay gente que tiene la esperanza de que Elvis siga vivo en algún sitio, y creo que también esperan que la maldición pueda tener cierta validez. Continúa, continúa y continúa. Y creo que en parte se debe a que la gente quiere más incluso de lo que había en la tumba. De algún modo aquel oro fantástico, los hermosos artefactos, lo conmovedor de que se tratara de un faraón que había muerto muy joven, no basta. La gente quiere tener más misterio y más romanticismo. ¿Pero puede resistir la maldición un escrutinio científico? Mark Nelson ha identificado a 25 personas que estaban presentes cuando la cámara mortuoria de Tutankamón, el sarcófago, los ataúdes y la momia que había dentro fueron manipulados por primera vez.
Si la historia de una maldición tal es cierta, Nelson debería observar su efecto en sus vidas. Pero no basta con conocer la suerte de quienes en potencia estuvieron expuestos. Necesita un grupo de control. Encuentra a otros 11 occidentales de los que se supo que estaban en Egipto por medio de los escritos de Carter, pero que no estaban en la tumba durante los momentos de posible exposición. Entre ellas están incluidas varias mujeres, esposas y familiares de los científicos. He excluido a los posibles egipcios. El motivo principal es que al proceder de una cultura y una población diferentes, es casi seguro que tienen distintas expectativas de vida. El otro problema que tendríamos con los nativos es el registro de nacimientos y defunciones. Lo más probable es que sea mucho peor, por lo que el mejor modo de cerciorarnos de que los datos son coherentes es centrarnos en los occidentales, en las personas procedentes de los Estados Unidos, del Reino Unido y de Francia principalmente. Y teniéndolo todo en cuenta, podremos luego comparar a los dos grupos para ver si hay alguna diferencia estadística importante en cuanto a la supervivencia. Nelson se lleva la primera sorpresa cuando analiza al grupo que en potencia estuvo expuesto. El grupo expuesto sobrevivió una media de 21 años tras haber estado expuestos y llegaron a los 70 años de edad. Por cada muerte prematura inesperada, hubo varios que vivieron varias décadas. Lord Carnarvon, potencialmente expuesto a la maldición durante la apertura de la cámara mortuoria, falleció 7 semanas después. Pero su hija Evelyn, que estaba con él aquel día, vivió otros 57 años y falleció a los 78 años de edad. Arthur Mace, potencialmente expuesto 2 veces, falleció 5 años después. Pero el fotógrafo de la expedición Harry Burton, con 4 posibles exposiciones, vivió 17 años más y murió a los 60. Y Sir Alan Garner, expuesto 2 veces, falleció a los 84 años de edad, 41 años después del descubrimiento de la tumba. Si volviéramos a los años 20 y yo le dijera que el grupo que estuvo expuesto a la maldición de la momia vivió, como media, hasta los 70 años de edad, todo el mundo lo aceptaría como una expectativa normal de vida. Por lo que, si realmente existiera la maldición de una momia, si la gente se moría poco después de estar expuesta a ella, la media debería ser muchísimo más baja, y eso no es lo que observamos. La segunda sorpresa llega cuando Nelson analiza el grupo que no estuvo expuesto. Vivieron como media hasta 29 años después de que la tumba se abriera y fallecieron como media a los 75 años de edad, 5 años más que el grupo que estuvo expuesto. ¿Pudo tener algún efecto la maldición al fin y al cabo? Nelson cree que no. En el grupo que no estuvo expuesto había algunas mujeres, y eran más jóvenes. Por lo general, en las sociedades occidentales, las mujeres viven de 6 a 7 años más que los hombres. Si eliminamos las diferencias debidas a la edad y al género, no hubo ninguna diferencia estadística importante entre los dos. Y el hecho de que esas personas vivieran de 20 a 30 años más, hasta una media de 70 y 75 años de edad respectivamente, sugiere que no existió ninguna entidad física llamada la maldición de la momia. Quizá el argumento más contundente contra la maldición sea Howard Carter. Estuvo allí durante todas las fases del descubrimiento original, la apertura de la tumba y todas las partes de la explotación de la tumba, por lo que si había alguien destinado a la muerte, tenía que ser Howard Carter. Carter falleció en 1939 a los 64 años de edad, 16 años después de encender una vela y mirar hacia la historia. Los hallazgos de Nelson fueron publicados en el British Medical Journal, pero sabe que el mito puede ser mucho más divertido y aterrador que los hechos. Creo que la maldición perdurará a pesar de lo que he dicho. Y el motivo es que la existencia del mito no tiene nada que ver con los hechos del caso. Se debe al modo en que la sociedad lo percibe. Aunque esa persona haya estado enterrada durante 3.500 años, hemos profanado su cadáver y su tumba. Y por lo tanto, debería sucedernos algo. Y así, a pesar de la ciencia, la leyenda de Tutankamón puede perdurar. Y también la historia de la muerte de Lord Carnarvon y las de aquellos que se cruzaron en su camino con un antiguo faraón y fallecieron prematuramente.